Apocalipsis capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata, espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero volaba como dragón. Y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida fue mortal y fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todos el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiera en la mano derecha, en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca del hombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El capítulo 13 nos muestra los agentes o instrumentos usados por el dragón en su ataque contra la iglesia. Se describen 2 bestias. La primera es un monstruo indescriptiblemente horrible. La segunda parece inocua, y por esto es aún más peligrosa que la primera. La primera bestia sube del mar, la segunda sube de la tierra. La primera es la mano de Satanás, la segunda es la mente del diablo. La primera representa el poder perseguidor de Satanás, operando en y por medio de las naciones de este mundo y sus gobiernos. La segunda simboliza las religiones y filosofías falsas de este mundo. Ambas bestias se oponen a la iglesia durante toda la dispensación. Sin embargo, el apóstol las describe por medio de las palabras que indican la forma que asumieron durante la última década del primer siglo después de Cristo. En el capítulo 14, versículo 8, se menciona el tercer instrumento, a saber, Babilonia, la gran ramera. Haciendo tal, 3 instrumentos son empleados por Satanás en su ataque sobre la tierra. Son la persecución anticristiana, la religión anticristiana y la seducción anticristiana. Juan nota que el dragón va a la orilla de la mar para conseguir ayuda. Por consiguiente, es menester considerar al dragón como estando en un lugar donde se junta el mar y la tierra. Por un lado está el mar y por otro lado la tierra. El primer aliado sube del mar, el segundo sube de la tierra. Juan ve subir al mar un monstruo indescriptiblemente horrible. La bestia surge gradualmente del agua. Primero Juan no ve nada más que los cuernos. Hay 10 y sobre ellos hay diademas. Luego las cabezas también aparecen. Esta bestia tiene 7 cabezas y sobre estas cabezas están nombres de blasfemia. Ahora aparece el cuerpo. Es semejante a un leopardo grande y feroz, presto para lanzarse sobre su víctima. Véase Daniel 7:6. Oseas 13:7, Habacuc 1:8. Y ahora la bestia está saliendo del agua. Juan ve sus pies, son pies como de oso. Piensen en la figura familiar de una osa a quien le han robado sus cachorros. Lista para devorar y desmenuzar y ansiosa de hollar con sus grandes y terribles pies a su enemigo. Como la boca es el punto principal de la figura, se le menciona después de las otras cosas. Esta horrible bestia tiene boca como de león, gruñendo y rugiendo, deseando hacer presa, ansioso por destruir. A este monstruo el dragón le da su poder y autoridad. Ahora, observando con cuidado,
Juan nota que una de las 7 cabezas parece haber recibido una herida de muerte, pero se ha curado la herida. Todo el mundo, maravillado y atónito, va en pos de la bestia y en el espíritu de oración y culto a ella dice: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Al adorar a la bestia, los hombres están también rindiendo homenaje al dragón que le dio a la bestia su autoridad. Ahora la bestia empieza a hablar y a vanagloriarse pronunciando blasfemias. Esto continúa durante 42 meses. Las blasfemias son dirigidas contra Dios y todos los que moran en el tabernáculo celestial. Y con respecto a los habitantes de la tierra, se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoración, todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis 13, 7 y 8. Interpretamos la imagen de la siguiente manera. El mar significa a las naciones y sus gobiernos. Se compara el tumulto de los pueblos al estruendo de los mares y el estrépito de las naciones al rugir de las poderosas aguas. Se prueba este punto en Apocalipsis 17:15. La bestia que sube del mar está muy estrechamente asociada con la bestia que sube del abismo. Esta es la forma final tomada por aquella. La bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás incorporado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia. Dominio mundial dirigido contra el pueblo de Dios donde quiera y siempre que aparezca en la historia. Esa es la bestia. Esta bestia toma diferentes formas, tiene 7 cabezas. Ahora es Babilonia la antigua, después Asiria, luego Babilonia, la nueva, Medo-Persia, Macedonia, Roma, etc. Pero aunque las formas difieren, la esencia permanece la misma. El gobierno mundano dirigido contra la iglesia. Esa es la esencia. Es el gobierno mundano dirigido contra la iglesia. En esta bestia el poder perseguidor de Satanás se manifiesta. Por esto la semejanza notable entre el dragón y la bestia. Ambos son monstruos crueles que tienen 10 cuernos y 7 cabezas. Observe, sin embargo, que en el caso de la bestia los cuernos, no las cabezas, están coronados, en tanto que el dragón lleva sobre sus cabezas sus diademas de autoridad usurpada. En otras palabras, es el dragón o Satanás que manda. Sus planes son llevados a cabo por los gobiernos del mundo. Es verdad que los gobernantes terrenales también llevan coronas. Piensa en los cuernos coronados simbólicos de la crueldad coronada. Pero estos gobernantes terrenales están sujetos a Satanás y reciben de él su inspiración. Esto es verdad respecto a cada gobernante mundano que persigue a la iglesia. Estos gobernantes y gobiernos blasfeman contra Dios y exigen para sí mismos títulos divinos. Por ello, en los días de Juan, los emperadores romanos demandan que sus súbditos los llamen Señor y Salvador. Cuando observamos que según el versículo 2, las 4 bestias vistas por Daniel en su visión, Daniel 7, han sido combinadas aquí en una sola bestia, entonces es muy evidente el hecho de que esta bestia representa todas las formas de gobierno de este mundo que persigue a la iglesia donde quiera que y siempre que aparezca en la historia. En el libro del Daniel, estas 4 bestias representan a 4 imperios mundiales sucesivos, pero aquí esta bestia compuesta no puede simbolizar simplemente un solo imperio o gobierno, tiene que indicar a todos los gobiernos anticristianos. Una de estas 7 cabezas había recibido una herida mortal, un golpe de muerte, sin embargo la herida había sido sanada. Para poder interpretar correctamente esta declaración, tenemos que tener en cuenta que las 7 cabezas simbolizan 7 imperios anticristianos que siguen el uno al otro en la historia. En consecuencia, la declaración de que una de estas cabezas recibió una herida de muerte y que esta herida de muerte fue sanada significa necesariamente que uno de estos 7 imperios dejó de ser temporalmente un poder que perseguía furiosamente, pero después reanudó a su labor. Por consiguiente, según nuestra opinión, la explicación más probable es como sigue. La cabeza a la cual se refiere Juan representa a Roma, la Roma de aquel tiempo. Ahora, cuando Nerón era emperador, aquel tirano cruel con el fin de desviar de sí mismo la sospecha de que el incendio de Roma había sido hecho por él, instigaba la persecución contra los cristianos. Algunos de los creyentes fueron crucificados, los cuerpos de otros eran untados con alquitrán o petróleos y eran clavados en postes y quemados como antorchas para la diversión del populacho. Pero en el año 68 Nerón se suicidó. Roma, como perseguidora, recibió una herida mortal, pero bajo Domiciano empezó de nuevo la persecución de los creyentes.
Fue sanada la herida de muerte. Roma, inspirada por Satanás, aparece de nuevo como la perseguidora de la iglesia. En los días del apóstol, el mundo en general adoraba a Roma y rendía culto al emperador. Durante toda esta era evangélica, los 42 meses que ya hemos discutido en este capítulo, los gobiernos de este mundo se colocan en el trono, arrogan para sí la autoridad que pertenece a Dios y blasfeman contra Dios y el cielo. Piense que los gobernantes totalitarios de la actualidad, esta condición conduciría finalmente a la destrucción de la Iglesia como una poderosa e influyente organización para la extensión del Evangelio, porque en última instancia toda tribu, pueblo, lengua y nación adorarán al gobierno anticristiano. Pero aún en estos días tan terribles que procederá a la segunda venida de Cristo, habrá creyentes en la tierra, aquellos cuyos nombres han estado escritos desde la eternidad en el libro de la vida del Cordero, porque Dios los ha escogido desde la eternidad por medio de la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Según Tesalonicenses 2:13, estos individuos no pueden perecer. Puede ser que el gobierno del anticristo destruya sus cuerpos, pero no pueden destruir sus almas. Que esperen con paciencia los creyentes este tiempo de la tribulación más severa, sabiendo que todas las cosas están incluidas en el decreto de Dios. Y sabiendo además que cuando el mundo use la espada para hacer guerra contra la iglesia, Dios mismo vengará esta injusticia. La persona que entiende esto ejercitará paciencia y perseverará en su fe. Si alguno tiene oído, oiga estas admoniciones y considérelas seriamente. No es Satanás sino Dios quien gobierna con poder supremo. Después Juan ve otra bestia que sube de la tierra. Según Santiago 3:15, la sabiduría anticristiana es terrenal. La sabiduría anticristiana es terrenal, pero veamos primero el cuadro. Esta bestia no tiene 10 cuernos, sino simplemente dos cuernos pequeños semejantes a los de un cordero. Pero habla como un dragón. Esta segunda bestia es sierva de la primera, es decir, coopera completamente con la primera. Hace muchas señales y pseudomilagros con el fin de engañar al pueblo. Hace que descienda fuego del cielo. También manda a la gente que haga una imagen o estatua en honor de la primera bestia y luego hace que la imagen hable. Por fin el pueblo sumergido en superstición, en ignorancia, está tan engañado que cree realmente que una voz procede de la imagen. Además, esta segunda bestia manda que sean muertos todos los que se rehúsen a adorar la imagen de la primera bestia. Finalmente manda que sea puesta la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente de todos como evidencia de su lealtad. Los que se rehúsan a recibir esta marca son discriminados. No se les permite comprar ni vender ni ocuparse en ningún negocio. Esta marca de la bestia es su nombre o el número de su nombre. El que tiene entendimiento bien, el que ha recibido sabiduría puede explicar este número porque es el número del hombre, a saber, 666. Los detalles son oscuros, las ideas principales son claras. De todas las consideramos, sin embargo, asentamos el hecho de que en la explicación de los detalles no hay ninguna certeza. La segunda bestia es el falso profeta, la cual simboliza la religión falsa y la filosofía falsa. Cualquiera que sea la forma que aparezca durante toda la dispensación, exteriormente esta bestia se asemeja al cordero, pero interiormente encubre al dragón. En otras palabras, todo lo que agrada al ojo es muy seductor y atractivo. La bestia parece muy inocente, semejante a un lindo corderito favorito de los niños. Pero el pensamiento interior, la vida, la esencia y el carácter se revelan en su modo de hablar. Este cordero habla como el mismo dragón, el diablo. Por lo tanto, esta segunda bestia es la mentira de Satanás con apariencia de verdad. Es Satanás enmascarándose como ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Simboliza a todos los falsos profetas en todas las épocas de esta dispensación que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Las dos bestias, el gobierno anticristiano y la religión anticristiana, trabajan en perfecta cooperación y siempre es así. Ya estaban trabajando en cooperación en los días del apóstol. El sacerdote pagano era amigo del procónsul. La influencia sacerdotal defendía y ofrecía apoyo al poder secular del Estado en su persecución contra los creyentes. La religión pagana y la política pagana cooperaban la una con la otra en su batalla contra la iglesia. Los sacerdotes de los templos paganos hacían todo lo posible para grabar en la mente del pueblo la mentira de Satanás. César es Señor.
recurrían a tretas y pseudomilagros con el fin de engañar al pueblo. A los habitantes de los diversos distritos les mandaba que hiciesen estatuas en honor al emperador. Piensa en Pérgamo, se mataban cualquiera que rehusaba hacer un acto de adoración delante de tal estatua, o cualquiera que rehusase decir, el emperador es Señor. Quiere decirnos realmente el apóstol que en sus días los sacerdotes paganos, con el fin de grabar más firmemente en la mente del pueblo la religión del Estado, la adoración del emperador, recurrían a tretas, haciendo que reventase fuego sin ninguna causa manifiesta. Sea cual fuera la contestación, parece que el significado principal y de una manera más creciente al acercarse a la venida del Señor. Procurarán engañar al pueblo. Note, sin embargo, el versículo 15, y le fue dada fuera de la esfera del permiso de Dios, Satanás no puede hacer nada. Ahora, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, el falso profeta les pone una marca, es la marca de la primera bestia. Aquí el falso profeta, en su apariencia exterior, se asemeja al Cordero. No es cierto que los seguidores del Cordero han sido sellados en sus frentes. Por tanto, los seguidores de la bestia tienen que ser señalados o marcados sobre su frente o en la mano derecha. ¿Cuál es el significado preciso de esta marca de la bestia? Se han propuesto varias respuestas cómicas. Estas teorías yerran en el siguiente respecto a saber, interpretan esta marca como una sola señal individual exterior y visible, que aparecerá sobre la frente o la mano de los inicuos en un momento particular de la historia y solamente en aquel momento, pero la bestia siempre persigue a la iglesia y es simbólica de toda forma del poder secular que procura destruir los creyentes. Donde quiera que y siempre que aparezca la bestia también se encontrará la marca de la bestia. Las dos van juntas y no se puede separar. Para poder entender la expresión marca de la bestia es preciso recordar que no solamente el ganado, sino los esclavos también eran señalados o marcados. Aquella marca significaba que este esclavo es la propiedad de su amo. Muy pronto la expresión recibir la marca de alguien empezó a significar pertenecer a alguien o servir o adorar a alguien. Probemos este punto. En Apocalipsis 14:9 leemos, si alguno adora a la bestia y recibe la marca en su frente, aquí parece que recibir la marca de la bestia significa adorar a la bestia. Asimismo, en Apocalipsis 14:11, los que adoran a la bestia reciban la marca de su nombre. Por lo tanto, aparece que recibir la marca de la bestia significa pertenecer y adorar a la bestia. La marca de la bestia, donde quiera que y siempre que se manifieste, es el espíritu del anticristo, que se opone a Dios, rechaza a Cristo y persigue a la iglesia. Se estampa esta marca sobre la frente o en la mano derecha. La frente es simbólica de la mente, los pensamientos, la filosofía de una persona. La mano derecha es simbólica de sus hechos, su actividad, su ocupación, su industria, etc. Por tanto, el recibir la marca de la bestia sobre la frente o en la mano derecha indica que la persona señalada de esta manera pertenece al conjunto de aquellos que persiguen a la iglesia. Este espíritu anticristiano puede manifestarse especialmente en lo que este individuo piensa, en lo que dice y en lo que escribe, o más enfáticamente en lo que hace. Este sello significa que el creyente pertenece a Cristo, que adora a Cristo. Esta interpretación concuerda totalmente con nuestra explicación respecto al sello que el creyente recibe en su frente. El creyente no recibe una marca, recibe un sello. Este sello significa que el creyente pertenece a Cristo, que adora a Cristo, que manifiesta su espíritu y que piensa sus pensamientos. Asimismo, la marca de la bestia significa que el incrédulo que persiste en su maldad pertenece a la bestia y por tanto a Satanás, a quien adora. Sin embargo, observe que hay una diferencia. El creyente recibe un sello, el incrédulo recibe una simple marca. Es cierto que a lo largo de toda la dispensación, piensa en Tiatira, a todas estas personas que recibieron la marca de la bestia, que no adoraron su imagen, se les ha impedido la práctica de su ocupación o negocio. Son los que han sido excluidas y oprimidas, no se les permite comprar ni vender, mientras que continúen leales a sus principios. A medida que nos acercamos al fin, aumentará esta oposición. Sin embargo, que no se desespere el creyente, que recuerde que el número de la bestia es número de humano. Ahora el ser humano fue creado en el sexto día, 6. Por lo tanto, no es 7 y nunca alcanza a ser 7. Nunca alcanza la perfección. Es decir, no llega nunca a ser 7. 6 significa errar, el blanco o fracasar. 7 significa perfección o victoria. Regocíjate, oh iglesia de Dios, tuya es la victoria. El número de la bestia es 666, es decir, fracaso tras fracaso tras fracaso.
es el fracaso. El número del hombre es fracaso porque la bestia se gloria en el hombre, por tanto tiene que fracasar. Es el fracaso.